Saludos cordiales a todos. La península de Crimea, que alguna vez fue proclamada con orgullo por el Kremlin como un superportaaviones insumergible, el símbolo del poder intocable del presidente Vladimir Putin, ahora se encuentra ante un giro geopolítico dramático y el más oscuro de la historia. Un éxodo masivo y lleno de pánico ha comenzado, mientras multitudes se dirigen hacia Rusia, desesperadas por encontrar una ruta de escape hacia el continente ruso. ¿Qué fue lo que realmente sucedió para que una de las fortalezas más sólidas se tambaleara hasta sus cimientos después de solo 3 noches de fuego? A continuación, estos son los contenidos principales del video de hoy. El puesto de avanzada Saí destroza el escudo S-400, el superportaaviones Tuamia se queda sin combustible. Las 3 noches de fuego aterrador que acaban de pasar han empujado oficialmente a la península de Tuamia a una tragedia de aislamiento sin precedentes. ¿Será que la fortaleza inexpugnable del presidente Putin se está convirtiendo en una trampa mortal cuando las reservas de diésel se han agotado, empujando a la gente a una huida masiva desesperada? La joven ucraniana destruyó la infraestructura de combustible en ambos extremos del brutal puente Kerch. Con un ataque coordinado y letal, destruyendo la infraestructura de combustible en ambos extremos del puente Kerch y eliminando por completo las rutas marítimas estratégicas, Ucrania ha activado oficialmente el programa de bloqueo logístico para los 60.000 soldados rusos que están estacionados allí. Con el colapso de la trampa geopolítica trágica, Crimea podría perderse por completo. Por primera vez en la historia de la guerra, incluso las voces más fervientes a favor del Kremlin han tenido que admitir una realidad sombría. Crimea podría perderse por completo. ¿Será que la determinación del presidente Putin de mantener la península a toda costa es un movimiento erróneo que está drenando todos los recursos y anticipando un colapso catastrófico del sistema? A continuación, presentamos el contenido y el análisis detallado. Los rusos huyen. 60.000 soldados rusos en Crimea están en pánico y Ucrania ha emitido la orden de bloqueo final en Crimea. Antes de entrar en el contenido, les agradecería que tomaran unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para que podamos continuar. Muchas gracias a todos ustedes. Estimados señores, la península de Crimea, que el Kremlin consideraba un símbolo de poder inviolable y un buque de guerra que nunca se hundiría, ahora está presenciando una huida masiva sin precedentes. La ola de migración de ciudadanos rusos fuera de esta región ya no es un fenómeno aislado, sino que se ha convertido en un éxodo masivo lleno de pánico. Las jornadas intensas desde mediados de junio han cambiado completamente la situación, transformando las tranquilas playas turísticas en puntos de partida para una multitud apresurada que empaca sus pertenencias para huir de la sombra de la guerra. En todas las estaciones, el ambiente está cargado de confusión, cuando aquellos que antes llegaron confiados a establecerse aquí, ahora empiezan a preguntarse en voz alta por qué están presentes, creando una imagen trágica y conmovedora sobre el colapso de una convicción estratégica. La raíz de este miedo extremo proviene del vital punto de conexión de transporte que une la península con el continente ruso. El puente estratégico ha sido atacado repetidamente y ha tenido que cerrarse durante varias horas debido a los ataques precisos. El sistema de defensa fortificado que protegía esta obra del siglo fue destruido cuando 4 baterías de defensa aérea S-400 y 2 sistemas de artillería antiaérea de corto alcance Pantsir fueron completamente eliminados. Este golpe devastador no solo debilitó el escudo aéreo del ejército ruso, sino que también redujo al mínimo el tiempo de operación segura de esta ruta vital de transporte militar y civil. Como resultado directo, se produjo una escena de caos sin precedentes en ambos extremos del puente, con más de 700 vehículos formando largas filas que parecían interminables. Miles de miembros de la defensa civil se encontraban en una situación desesperada, esperando en vano durante más de 9 horas, mientras los sistemas de artillería antiaérea Panzer también aguardaban sin esperanza para poder avanzar hacia la región de Krasnodar en tierra firme. Por completo, a pesar de que el tiempo de espera en los puntos de control manuales se extendió por más de 2 horas, la multitud en pánico seguía dispuesta a quedarse varada en la carretera, con tal de escapar de la zona que estaba siendo amenazada.
La situación de estancamiento alcanzó su punto máximo cuando las rutas de transporte fluvial fueron cortadas una tras otra. Los servicios de ferry marítimo, incluido el principal ferry Panacea, quedaron completamente fuera de servicio después de los intensos ataques en el mar. Estos barcos desempeñaban un papel crucial en el suministro de equipo militar, especialmente en el transporte de misiles y lanzadores de los sistemas de defensa S-300 y S-400 para el frente de Crimea. Ahora, cuando tanto las rutas marítimas como las terrestres están siendo restringidas y cerradas una tras otra, el pueblo ruso entiende que su buque de guerra, fortificado, está sufriendo graves filtraciones desde dentro. Nadie puede culparlos por su miedo, ya que la guerra iniciada por Moscú ahora ha cruzado claramente los límites. Directamente incendian plantas de energía, depósitos de combustible estratégico y toda la infraestructura de gas, empujando a la península de Crimea a hundirse poco a poco en un punto oscuro y aislado. La campaña de aislamiento total de la península ha entrado en un nuevo capítulo brutal e irreversible, cuando el ejército ucraniano lleva a cabo ataques coordinados y simultáneos contra el sistema vital de Crimea. La ola de ataques, oscura y devastadora, penetró profundamente en el sistema energético central, destruyendo instalaciones que contienen gas natural ubicadas justo en la península de Takantot. Un punto neurálgico clave tenía la tarea de controlar toda la red de gas y equilibrar el consumo energético en la península. La destrucción de este objetivo ha debilitado la capacidad de transporte de materiales y la función de regulación de presión para toda la red de gas, así como el equilibrio del consumo estacional en la península. Después de eso, 4 estaciones de compresión de gas en la península fueron destruidas una tras otra, lo que provocó una caída drástica de la presión en los ductos, causando graves consecuencias y evitando que el gas llegara a los consumidores. Así, las 4 estaciones de compresión de gas en toda la península fueron destruidas una tras otra, lo que provocó una caída drástica de la presión en los ductos, causando graves consecuencias y bloqueando el flujo de gas hacia los consumidores. En la superficie, una serie de sistemas de circuitos de las locomotoras en la región clave fueron completamente destruidos, paralizando la línea de suministro ferroviario interna de la península. Al mismo tiempo, la estación de vigilancia costera Mest Japón en Kamiansky también fue arrasada, creando una grave brecha en el sistema de alerta temprana marítima y aérea de las fuerzas rusas. Si la primera etapa de la operación se llevó a cabo en un silencio aterrador, pero con una destrucción encubierta de la infraestructura energética invisible, la siguiente etapa fue una demostración de fuerza y destrucción directa. El rugido de los escuadrones y los drones rasgó el espacio de batalla, seguido por ráfagas impotentes de fuego antiaéreo cruzándose en el cielo nocturno. Inmediatamente después, una explosión aterradora sacudió Simferopol cuando el objetivo alcanzado fue la planta termoeléctrica Tablizskaya, con una capacidad de 400.70 megavatios. Esta obra emblemática fue inaugurada por Rusia para garantizar la independencia energética total de Crimea. Los satélites de monitoreo rusos NACA registraron anomalías térmicas a gran escala junto con columnas densas de humo negro que se elevaban desde la zona de Shogunoka, señalando un incidente irreparable. Las llamas de la guerra se extendieron rápidamente por todos los rincones de la península, desde Simferopol hasta el puerto militar estratégico de Sebastopol, cubriendo toda la zona con oscuridad y un fuerte olor a humo. La estación de distribución de gas Sulabrivka, conectada a la línea principal que atraviesa Simferopol y que suministra combustible a numerosas zonas residenciales cercanas, fue completamente destruida. Al mismo tiempo, el almacén de pruebas de combustible y gas licuado también ardía intensamente como enormes antorchas. En particular, el puente carretero que cruza el estrecho de Eniches, un corredor estratégico que conecta personal y equipo militar entre la península de Crimea y las fuerzas rusas que combaten en el sur de Ucrania, fue completamente destruido, cortando permanentemente la ruta de suministro terrestre desde el sur. Al entrar en la fase decisiva, el nivel de brutalidad alcanzó su punto máximo con un golpe relámpago directo a la ciudad portuaria de Kerch,
el centro logístico de combustible más importante de todas las fuerzas de ocupación. Una serie de drones suicidas ucranianos descendieron como un enjambre de abejas fuera de control, atacando directamente la terminal de petróleo número 1 y los depósitos de productos petroleros y gas licuado en el puerto de Kerch. Los tanques de combustible llenos de gasolina y diésel ardieron intensamente, creando un mar de fuego gigantesco que iluminó toda una zona del mar. La zona industrial del puerto marítimo de Koch se convirtió en un infierno, donde las posiciones de la batallón ferroviario 630, perteneciente al regimiento ferroviario 39, sufrieron graves pérdidas. Todos los componentes de las fases de la red de fuego de protección S-400 y el sistema de defensa aérea de corto alcance, Pantsir, que protegían el puente Kwan, también fueron destruidos, cerrando oficialmente el telón trágico de la campaña de aislamiento de la fortaleza de Crimea. La magnitud y la profundidad estratégica de esta operación de ataque radican en la coordinación y la acción simultánea. Los tanques de combustible, llenos de petróleo, ardieron intensamente, así que justo cuando las arterias de transporte del enemigo estaban siendo estranguladas, una enorme llamarada, otra punta de lanza de ataque, apuntó directamente al puerto de suministro de cañones, convirtiendo la costa continental rusa de la región de Krasnodar en un infierno. Este era originalmente un punto de tránsito logístico convertido en un puesto clave a través de la ruta marítima, desempeñando el papel de salvavidas de respaldo cada vez que el puente de Kerch sufría interrupciones en el tráfico. La chica rusa destruyó los tanques de combustible en ambos extremos del puente Kwan de manera brutal, al atacar directamente la infraestructura de almacenamiento en ambos extremos del puente Kwan de manera brutal. Al atacar directamente la infraestructura de combustible en ambos extremos del puente Kwan, el ejército ucraniano cerró todas las rutas de descarga, ejecutando una oleada de cerco. La oleada de drones suicidas que atacaron el barco Panasia provocó que toda la actividad de transporte marítimo en la zona quedara paralizada, creando un mar de fuego enorme. La oleada de drones suicidas que atacaron el barco Fapadacia hizo que toda la actividad comercial marítima en la zona quedara completamente paralizada. La zona marítima quedó iluminada y hacia el mar de Azov el tráfico se detuvo debido a al menos 10 explosiones fuertes consecutivas, lo que llevó a que la arteria de transporte en el puente quedara completamente bloqueada durante varias horas. Cuando amaneció y el panorama de la noche de fuego quedó expuesto, el mundo finalmente se dio cuenta de la enorme escala de una operación militar decisiva. El presidente Volodymyr Zelensky declaró que los ataques habían atravesado las defensas del enemigo en el punto clave. El presidente Volodymyr Zelensky declaró que habían penetrado el sistema de defensa del enemigo a una distancia de hasta 300 kilómetros desde la línea del frente, considerándolo como sanciones ejemplares. Todo esto desde la línea del frente, porque esto es como una serie de castigos ejemplares. Cuando el mundo fue testigo del enorme poder de Ucrania y su capacidad de combate a larga distancia, quedó claro que esta es la herramienta para restablecer la paz. Un poder supremo que ahora cada soldado ruso y cada civil en esta región están experimentando como consecuencia de la operación militar. De hecho, alrededor de 60.000 soldados rusos estacionados en la península de Crimea actualmente se encuentran en una situación extremadamente peligrosa. Todos están sufriendo las consecuencias directas. De hecho, alrededor de 60.000 soldados rusos estacionados en la península de Crimea actualmente se encuentran en una situación así, ya que toda su supervivencia y capacidad de combate dependen completamente de los suministros provenientes del exterior. Un amanecer en el que la maquinaria moderna no puede funcionar sin petróleo, los tanques se convertirán en bloques de hierro inmóviles. La imagen de la paz se perderá en medio de la destrucción y los convoyes logísticos tampoco podrán transportar municiones al frente. Las tragedias no terminan ahí. Todas las bases militares, centros de mando y puestos de vigilancia en toda Crimea mantienen sus operaciones gracias a sistemas de generadores que funcionan con diésel. Cuando el complejo de defensa aérea supermoderno S-400 pierde su suministro eléctrico constante, por la noche el cielo se vuelve vulnerable debido a que el complejo de defensa aérea supermoderno S-400 pierde su suministro eléctrico constante. La defensa aérea quedará inmediatamente ciega, lo que provocará un colapso militar en cadena de la red de información, comunicaciones, centros de control, drones y todo el sistema de reconocimiento e inteligencia. Después de 3 noches de bombardeos devastadores, las principales estaciones de reabastecimiento de combustible han sido cortadas y las reservas de combustible para los generadores eléctricos están en una situación de agotamiento grave. Aparece una crisis inmediata, cuando la logística queda paralizada, la etapa está bajo amenaza directa y la cadena de mando queda interrumpida. La pérdida de 4 sistemas S-400
junto con 2 unidades Panzer, ha creado brechas evidentes en la defensa aérea sobre Crimea. La destrucción de los enormes radares S-400, junto con 2 sistemas Panzer, ha creado brechas mortales. Es un círculo vicioso trágico. Cuanto más débil se vuelve la defensa, más fáciles y devastadores se vuelven los siguientes ataques del enemigo. La flota naval, que alguna vez fue famosa, ahora se encuentra en una situación militar crítica. Suscríbete al canal para no perderte ningún video. Cuando el movimiento de resistencia ATS se hizo evidente, el mando de la flota tuvo que apresurarse a trazar un plan para retirar todas las fuerzas de Sebastopol al puerto de Novorossiysk, ubicado en el interior del territorio. Los expertos consideran que este es el objetivo estratégico final: convertir Crimea en una tierra desierta, una trampa mortal donde el ejército ruso ya no tiene terreno para maniobrar. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha elevado oficialmente esta estrategia a un programa llamado bloqueo logístico, destinando además $155 millones para maximizar la capacidad de bombardeo de precisión. El colapso militar se ha extendido de inmediato, afectando también la vida civil, empujando a la península a una gran crisis. Cuando amanece, todo el panorama muestra que la situación es extremadamente grave, y según las evaluaciones de los expertos, Crimea podría perderse por completo. El impacto energético no se detiene solo en Sangrao. El ataque directo de la campaña eléctrica de Tabricheskaya provocó el colapso total del suministro eléctrico en las regiones de Betay Norte, el centro y la franja costera del sur. La ciudad de Sebastopol tuvo que implementar cortes de electricidad rotativos. La estación de turbinas móviles, con una capacidad de 129 megavatios en el distrito de Balaklava, fue activada, lo que refleja un panorama general como el de una crisis grave. Más grave aún, el corte de energía en Yankoy provocó la caída del sistema de bombeo, lo que redujo drásticamente el suministro de agua potable, y fue suministrada de manera limitada por turnos de 2 horas. La oscuridad y la enorme parálisis cubrieron Kap, marcando un punto crítico en medio de la adversidad. El calor sofocante alcanzó hasta 30 grados Celsius. A pesar de los desesperados llamados de los asesores del gobierno, pidiendo a la gente que apagara todos los aires acondicionados y los aparatos eléctricos innecesarios, el sistema de transporte de la península prácticamente colapsó. Cuando la ruta marítima dejó de funcionar, los convoyes de camiones de carga pesada se vieron obligados a desviar su camino hacia el corredor terrestre, poco transitado, pasando por Taganrog, Mariupol y Melitopol para entrar a Crimea. Una ruta de fuego de cientos de kilómetros y completamente bajo la mira de los drones ucranianos. La trampa estratégica se está cerrando y el puente es totalmente incapaz de revertir la situación. Traducido palabra por palabra. La trampa estratégica se está cerrando y el puente está bajo la vigilancia de la defensa antiaérea y los equipos de fuego principales, al mismo tiempo que se anuncia la destrucción de hasta 239 drones, pero las pérdidas en el terreno son imposibles de ocultar. El esfuerzo defensivo prorruso fracasó, sorprendiendo a todos con los drones, pero las pérdidas en el terreno son imposibles de ocultar. El esfuerzo defensivo de Rusia fue táctico, pero se vio afectado por el colapso del sistema logístico. Ucrania lanzó una táctica de enjambre, desplegando cientos de drones al mismo tiempo desde diferentes direcciones, lo que llevó a los sistemas de defensa aérea rusos a un estado de saturación al tener que rastrear hasta 8 objetivos al mismo tiempo. Los escudos de acero, en esa fatídica noche, crearon heridas irreparables en el cielo de Crimea. El sistema de defensa en Kerch se ha debilitado hasta el punto de la impotencia, quedando completamente como espectador mientras el puerto petrolero estratégico era consumido por un mar de fuego. Una realidad geopolítica que se está revelando muestra que la defensa en Kerch se ha debilitado tanto que solo pudo observar cómo el puerto petrolero estratégico era devorado por las llamas. La fragilidad de la península militar con el histórico puente de Kerch se hace cada vez más evidente a medida que el escudo defensivo que la rodea se va desgastando día tras día. El puente está enfrentando una crisis asimétrica en términos tecnológicos extremadamente severa, mientras que la capacidad defensiva que lo rodea se va desgastando día tras día. Moscú está enfrentando una crisis asimétrica en términos tecnológicos sumamente dura. Crimea fue construida bajo el supuesto de una retaguardia absolutamente segura, pero el avance tecnológico de Ucrania ha destruido esa ilusión. Ahora, Rusia tendrá que elegir entre proteger el puente de Kerch, proteger el puerto militar,
la planta termoeléctrica o la infraestructura de gas. No es posible proteger todos esos lugares al mismo tiempo, mientras el enemigo está atacando múltiples objetivos a la vez. Estos ataques son precisos y calculados, no son disparos aleatorios hechos en cualquier momento. Esa es la táctica de una estrategia de aislamiento del enemigo. Đang đồng loạt khai hỏa vào mọi mục tiêu. De manera sistemática, calculada y desarrollada durante muchos años, originada a partir de la gran contraofensiva. El giro de la historia ha sido decisivo. La estrategia de aislar Crimea de manera sistemática, calculada y desarrollada durante muchos años, originada a partir de la gran contraofensiva. La rueda de la historia ha girado en reversa. Cuando se revela el panorama completo, los expertos reconocen esta estrategia en el terreno, donde están utilizando fuego de largo alcance para convertirlo en una ruta mortal, inutilizable. El general Vanjevsky, excomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, resumió esta estrategia de asedio en un plan de 3 pasos lleno de frialdad. Tại châu Âu, đã đúc kết chiến lược vây hãm này bằng một Calculada bước đầy lạnh lùng. Đầu tiên là hacia atrás. phải đến Sankoy và hủy diệt cộng. Cuando termine el cuadro completo de la península, romperé la línea de suministro hacia Sankoy y destruiré el puente de Kerch. Después, convertiré este lugar en un infierno en la tierra, haciendo imposible que las fuerzas rusas se estacionen aquí. Y finalmente, avanzaré en el aislamiento en los 3 frentes al mismo tiempo. La escena de la noche en llamas muestra que las fuerzas navales gigantes de Ucrania han tomado el control de las aguas alrededor de la península, hundiendo o causando graves daños a la flota del Mar Negro, obligando a los buques de guerra restantes a retirarse y buscar refugio en Novorossiysk. Cuando la arteria marítima a través del estrecho de Kerch fue amenazada constantemente y el ferry Panasia fue destruido, la última ruta de suministro finalmente se cerró oficialmente. En tierra, las fuerzas del batallón Azov declararon que usaron escuadrones de drones para controlar la autopista durante la noche. En el sur, el batallón Azov afirmó haber utilizado escuadrones de drones para controlar las rutas estratégicas, convirtiendo el camino en una línea de fuego llena de restos de camiones cisterna de suministros. En el cielo, los ataques sistemáticos de desgaste contra la red de defensa antiaérea están debilitando gradualmente la protección de Crimea, haciendo que cada brecha expuesta se convierta en una invitación para el siguiente golpe devastador. Si Rusia pierde el control de Crimea, esto será una de las mayores derrotas militares del siglo XXI para Rusia. Entonces, según usted, ¿Putin permitirá que Rusia pierda el control de la península de Crimea? Đối với Nga, Entonces, según usted, ¿Putin permitirá perder el control de la península de Crimea?